Sí, fíjate, Grecia, estábamos hablando justamente de lo que son las personas alrededor del adicto, Ujú. que muchas veces no abonan en cuestión de que sus comentarios o sus actitudes hacia la persona adicta generan más estrés. Y el estrés genera un arraigo de la adicción Sí. o que la conducta se potencie, ¿no? Ujú. Y la verdad es que es muy complicado porque yo te decía antes de comenzar a grabar que muchas veces tampoco las personas que están alrededor del adicto saben cómo lidiar con eso. No. Y pues es como su reacción, ¿no? O sea, como intentar hacer entrar en razón a una Sí, persona. sí, sí. Es que si tuvieras suficiente fuerza de voluntad, o Ajá, incluso a veces llega esto, es que no te importa lastimarnos, o no te ajá, das cuenta cuánto nos estás afectando, o sea, sí, esas cosas es, pues, la persona ya lo sabe, ¿no? O sea, sí lo sabes. no es una cuestión de egoísmo. Ajá, Entiendo que desde afuera lo podemos ver así, y claro que no nos gusta ver a alguien que mal. amamos Ujú, yéndose al hoyo, o sea, sí, obviamente te da y quieres, como sea, manipulando o chantajeando, lo que sea, pero para que haciendo la lo que sea, persona sí. se dé cuenta, ¿no? Pero yo creo que es muy, muy, muy importante que las personas que conviven con alguien con alguna adicción Ajá, se busquen ayuda también a la par, sí, ¿qué puedo porque hacer? incluso si Sí, la persona con adicciones no está buscando ayuda, buscan ajá, ustedes, o sea, buscamos los de alrededor, porque muchas veces también estamos contribuyendo a esa adicción, ¿no? ok. Y esto ya es algo que se observa mucho, o sea, en la parte sistémico familiar se ve mucho como nos agarramos de esta oveja negra, porque Ujú, también a las familias de repente les conviene enfocarse en la persona a la persona problema, ujú, para no ver o sea, para no ver los otros problemas, ¿no? Muchas veces los papás se enfocan en el hijo que tiene una adicción, pero el sí, matrimonio está de la fregada, entonces, pero por sí, como no sabemos cómo sí. gestionar esto, se vuelve una adicción nosotros intentar salvar y ayudar al hijo que está mal Ujú. para no lidiar con nuestras cuestiones matrimoniales, ¿no? Sí, incluso en mi experiencia, en el contexto que yo viví en algún momento, me tocó ver cómo personas usan tu vergüenza para obtener beneficios. Ujú. Sí, sí. Sí, porque al final de cuentas te ven ahí mal y después te ven así como que lidiando con las situaciones que estás viviendo y sintiendo vergüenza porque no las estás gestionando como tú crees y demás. Y el hecho de saber que tú estás avergonzado en un proceso porque tal vez explotaste, ¿no? Ujú. En la adicción al enojo, Sí. explotaste o te deprimiste o lo que quieras y gustes, no sé, Ujú. tuviste una conducta evitativa y la gente se dio cuenta, entonces dicen, Ujú. te tengo amigo Sí, y me puedo usan, agarrar me de puedo ahí. agarrar de allí y se aprovechan, o sea, Sí, es complejo el sistema que sí, está alrededor del adicto también, sí, ¿eh? sí, totalmente. Sí, y Digo, ahí a tú, lo mejor nos estamos refiriendo más a casos, sí, como de adicciones severas, ¿no? A alcoholismo, tal vez, drogadicción y esas sí. cosas. Muchas veces también se da en contextos de adicciones, por ejemplo, a O apostar. no, no tanto severas, sino tal vez que en el círculo no sean vistas como severas porque Sí, no son sí, aceptadas. o no se comprende, ¿no? No se comprenden. Ujú, No necesariamente un alcoholismo severo o una ujú. Sí, sí. drogadicción severa, Ujú. sino el simple hecho de que tienen un estigma Ajá. mucho mayor por el contexto donde estás, Sí, ¿no? sí. A eso me refiero. Sí, no, y a veces la vergüenza de la familia también, ¿cómo que tenemos un adicto en la familia, no? Entonces, Así es. sí, la verdad es que es una cuestión sistémica también que hay que observar, o sea, por eso decía, una de las raíces también es el contexto en el que la persona se está desarrollando y en dónde se está desarrollando Ujú. y Esa es una raíz, manteniendo ¿verdad? esa adicción, Sí. porque hay contextos pues, que nos invitan más a mantenernos en la adicción que a salir de ella, ¿no? Ujú. Y Exactamente. hay veces incluso, por más retorcido que suene, que incluso las familias necesitan tener a un integrante problema Tener sentido. para sobrevivir o tener sentido. Entonces, me tocó un
trabajar con una chavita en un sistema así, en el que ella era la hija problema, Era la y en oveja la medida en la que negra. ella iba mejorando, la familia la ¿A enfermaba dónde otra vez, sí. vas? Sí, cañón, bien triste. Sí. Porque, Usted tiene que estar mal. porque si ella está mal, los demás no nos tenemos que hacer cargo de que nosotros también estamos mal, ¿no? Ajá, Ella está exactamente. peor que los Sí. demás. Y ese es otro lado de la adicción, ¿no? Porque el sistema es el que está Sí, adicto también. sí, se llama como que esa persona es el síntoma Ah, de la enfermedad, ok. es quien manifiesta la enfermedad de lo que está pasando Sí, sí, sí. en la familia, ¿no? Entonces, también muchas veces hay cuestiones, a lo mejor depresiones o ansiedades no gestionadas o que en los que se Ujú. necesitaría un apoyo psiquiátrico y no se está teniendo, entonces se busca el alivio por medio de sustancias o alguna otra cosa, ¿no? Ok, Ujú. ok. Oye, Grece, y pasando a un punto que quería preguntarte. Está el árbol, ¿ok? El suelo, creo que no se puede hacer nada con el suelo, ¿o sí? Sí, o sea, el suelo son las vivencias, Son ¿no? las Las experiencias, ¿no? experiencias, Sí. los traumas, Pero esas allí las... están, ¿no? Sí, pero se pueden, o sea, se pueden y se tienen que trabajar. Sí. ¿Y se desactivan de alguna manera? Sí, o sea, los, por decirlo así, los traumas, Los ¿no? traumas, sí. Tienen efecto sobre nuestro sistema nervioso, habría que trabajar eso, o sea, aprender a sentirnos seguros en el presente, a pesar de que en el pasado me pasó eso, Ujú, ¿no? O sea, hay que ujú. trabajar tanto con la mente como con el cuerpo a ya no estoy en esa situación, em, gestionar las emociones que no se hayan a lo mejor podido gestionar en aquel momento, ¿no? Ah, no Ujú. sé, mi mamá murió de manera trágica cuando era chiquita y no se me permitió vivir mi duelo porque era una Por lo que niña y sea, me sí. No decían, ay, tú llores. hazte para allá, no Sí. llores, ¿no? Ya se fue al cielo y ya, tienes que estar agradecida, Ajá. que no sé. Entonces, a veces hay duelos no resueltos, a veces hay experiencias no contadas, o sea, hay mucha Mm. gente que vive con muchas experiencias que nunca le ha dicho a nadie y pues eso es la olla expresa ahí, o sea, Ujú. que nunca ha podido sentirse comprendido o escuchado de una situación que Mm. vivió. Entonces, sí, o sea, sí hay cosas que se pueden hacer con ese suelo. El pasado no va a cambiar, pero la forma en que me O relaciono con con el ese pasado. pasado Ah, va a interesante. cambiar. Y si eso cambia, ya no voy a Ujú. sentir miedo de que me vuelva a pasar, ya no voy a sentir vergüenza de que me abusaron y no hice nada al respecto, por decirlo Ujú, así, ujú. ya no voy a sentir tristeza porque me pasó esa cosa desafortunada que no da, o sea, el asunto es encontrar aceptación y paz a esas cosas que nos pasaron y dar herramientas para lidiar cuando venga un recuerdo, cuando venga el miedo de que me vuelva a pasar lo que decías, esa voz que dice, Sí, cuidado, ¿no? sí, va a Va a pasar de pasar otra vez y nuevo. nos pongamos Sí. así, o sea, herramientas para saber lidiar con esas emociones, esos recuerdos, pero en la medida Ajá. en que vamos tratando esas situaciones, sí disminuye la intensidad y otra cosa es que hay que trabajar en los efectos mentales que tuvo esa situación, o sea, Ok. qué creencias me dejó acerca de mí, o Ah, sea, soy bien. incapaz, soy tonto, soy sucio, soy feo, soy Sí, sí, sí. o el mundo es peligroso, o los hombres son malos, o las Ujú. mujeres son traicioneras, o sea, qué Ah, creencias me bien. dejó esa situación, Las creencias asociadas. porque esas creencias dictan el cómo me vivo o sea, si Ujú, yo creo que todos los hombres son malos por algo que me hicieron en la infancia, ujú. pero pues me tengo que relacionar con los hombres, o sea, voy a estar todo el tiempo En un alerta. constante sentido de Entonces, alerta, para no sentir estresada. ese alerta, ese estrés, pues necesito buscar algo que me ayude a sentir mejor, ¿no? Ujú. Entonces, definitivamente el trabajo, de hecho, está en el suelo y en El las trabajo está en raíces. el suelo y en las raíces. Sí, Sí. porque si intentas trabajar a nivel de las ramas y de los frutos, es mucho esfuerzo y al final van a regresar más fuertes, Sí. ¿no? Sí, a la par, o sea, por lo menos en mi forma de ver la terapia, Sí. es importante dar herramientas para lidiar con
ramas y las, Sí. o sea, es Porque importante. es lo inmediato, lo que porque es lo que tienes. está pasando ahorita, ¿no? Ujú. Si no, bueno, vamos a escarbarle al pasado, pero ¿qué hago con lo que me está pasando ahorita, no? Sí, sí, aguántame nada más que dime cómo le paro a esto Sí, porque sí. ya no. Sí. Entonces, es a la par, da herramientas para lidiar con el presente, como al mismo tiempo estar trabajando con el pasado y de dónde viene todo eso que se está manifestando en las ramas, ¿no? Ok. Y esa es mi forma de trabajar con cualquier cosa, no solamente con las adicciones, o sea, con la codependencia o con la depresión o con la ansiedad. Te doy herramientas para lidiar con la ansiedad o con la depresión o con los patrones de relaciones tóxicas, lo que sea, Ujú. pero hay que ver de dónde viene esas, o sea, ¿por qué? Una vez que te haya dado herramientas para lidiar con eso, vamos a ver dónde está la raíz Sí. porque si no va a regresar Pues más todo, bien a la ¿no? par, o sea, Ok. sí, te voy dando herramientas para que vayas lidiando con eso, pero vamos viendo de dónde viene y qué tenemos que hacer al respecto, porque si no, sí, las herramientas te pueden ayudar a sobrellevar lo que está pasando ahorita, pero se va a seguir Pero tiene repitiendo. caducidad, eso sí, Sí. porque pues, va a agarrar fuerza y Ujú. al final de cuentas te va a regresar todo, ¿no? Claro. Sí, fíjate que yo consideraba, según yo, en mi visión, que con el suelo no se podía hacer prácticamente nada. Ujú. O sea, de decir, pues el suelo, Pues ya pasó. pues eso fue. Ujú. Pero tienes, o sea, mucha razón, claro, por supuesto. Ahora que lo dices, digo, sí es cierto, pues es que tienes que trabajar en todo lo asociado, todo lo que te quedó aquí. Ujú. Porque sí, tal vez la experiencia se quedó en el pasado, sí. Ese hecho ya sucedió, Ujú. punto final. No puedes hacer nada con eso. Sucedió, Ujú. ¿ok? Pero lo que generó aquí es lo que hay que trabajar. Sí, y aquí, o sea, las Sí. emociones que quedaron, porque al final, cuando reprimimos nuestras emociones, Ujú. o sea, en un momento difícil, digamos que nos pasó algo de chiquitos que no teníamos las herramientas para gestionar, Ujú. los adultos de nuestro alrededor no supieron tampoco cómo ayudarnos, Ujú. entonces reprimimos esas emociones y yo siempre lo ilustro de esta forma, ¿no? Es como que a lo largo de la vida, estos 20, Sí. 25, 30 años, he intentado mantener un balón abajo del agua, Mm, ¿no? Pues los brazos, ¿cómo están ahorita? ¿No? ya bien cansado, sí. Y cuando se rindan mis brazos, aquello va a salir, ¿no? Con toda la presión acumulada, Sí, sí, claro. entonces pero las emociones que reprimimos o incluso experimentamos en aquel momento y no supimos cómo darles una salida adecuada o cómo darle sentido a eso que pasó, esas emociones van a seguir activas y son precisamente esas emociones lo que nos dice, te va a volver a pasar. Sí. Cuidado, o sea, son las emociones, Sí. son las que están ahí todavía vivas, ¿no? De te traicionaron y esto que te están diciendo ahorita Va suena a volver que... a suceder, Entonces, sí. no confíes, no, mejor no te Ajá, acerques, mejor aíslate, ¿no? Es más, o sea, nos empezamos a decir todo esto, es más seguro no acercarte tanto. Ujú. Entonces, totalmente el trabajo está o sea, el 90% del trabajo está en el suelo y las raíces, y el 10% o un porcentaje sí está en fortalecer ¿Cómo lo lidiar que con se las necesita, conductas? poner límites, aprender gestión emocional, esto que te decía, o sea, cosas como en vez de repente con estas conductas adictivas es hacer pausas. Yo digo, Ok. por ejemplo, Ajá. tomando el ejemplo que nos diste, Isra, sí me voy a comer la hamburguesa, sí Ajá. me voy a tomar el vinito, pero antes me voy a permitir conectarme un ratito con esto que estoy sintiendo. O sea, en vez de Ok. apago la computadora y me voy corriendo, apaga la Lo computadora, has dicho en mi ritual. vete a tu cuarto un ratito o pon una Sí. música tranquila de meditación. A ver, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo Sí. estoy? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo estuve esta semana? ¿Cuáles fueron los ¿Qué detonantes? está pasando? Sí, ¿Qué porque me siento qué así. necesito, no? O sea, y entonces, ¿por qué estoy triste? En vez de porque estoy enojado o estresado, Ujú, ¿no? ujú. O por qué le tengo miedo al fin de semana, Sí. ¿no? Sí. O cómo puedo manejar diferente este miedo. Yo ya sé. Sí, pero es como hacer esa pausa y Sí. decir, porque es cuando le decimos a nuestra mente, Sí. no vas a comer, o no Sí. vas a jugar videojuegos, o no vas a irte a apostar, es como, Ujú. más ¡Ah! quiero, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué? ¿Cómo que no? Uy, mi chavo, no me hubieras Entonces, dicho, sí. sí me voy a ir por mi hamburguesa y mi Sí. vino, pero me voy a tomar el tiempo de conectar Sí, conmigo fíjate. antes, ¿no? Y a veces, Sí. incluso ya es como, pues
aquí me hacen unas quesadillas y no pasa nada, ¿no? Ajá. Porque Sí, ya, sí ya le cambia. diste a tu ser lo que necesitaba, que era comprensión, conexión, escuchar, ¿no? O a Sí. veces, de todos modos, te vas por tu hamburguesa y tu vino, pero ya hiciste esa pausa y le enseñaste a tu cerebro que no es inmediato, o sea, que sí ejerciste tu voluntad de decir, sí lo voy a hacer, pero ahorita no. Ujú, Y ujú. aunque es el mismo caminito, ya estás No, el dando cerebro una dice, vuelta así. ya encontró otro camino. Sí. Sí. Ujú, Sí, fíjate que, digo, hablando así, tal vez pueda servir de ejemplo para, no sé, pues conectar con alguna persona y tal vez pueda servir mi experiencia. ujú. Ya sabes que a mí me gusta hablar de mi experiencia No, es muy y útil. sí, qué bueno. Yo reflexioné el fin de semana pasado. ¿Qué me pasa? ¿Por qué el fin de semana estoy así? Porque ya es un patrón Ya es de ley. ya. De hecho, te digo, desde el viernes empieza así de, Ujú, básicamente porque estoy dándole vueltas a dos ideas. Número uno, me siento solo. ujú, Número dos, mi vida no tiene propósito. ujú, Esas dos ideas me torturan el ujú, fin de semana. ujú. Y más el fin de semana porque no tengo la adrenalina del Del corre y trabajo, corre del día ajá, a del día, sí. corre del día al día, Ujú, en donde mis clientes y las personas con las que trabajo me están escribiendo, tengo que ujú. estar enfocado, resolver problemas. Los viernes Estás obviamente se distraído. relaja, estoy distraído, Ujú. estoy conectándome conmigo y mi pensamiento y mis sentimientos dicen, estás solo, carnal. Y tu vida no tiene Sí, durante la propósito. semana estás ocupado, pero esos pensamientos están asomando Ajá, ahí ahí en la están, cabeza, ¿no? Así, están esperando la oportunidad para salir. Sí, sí. Ujú. Y salen con Con todo. todo, No nos ¿no? escuchaste toda la Ajá, semana, ahora me vas a ahora me poner vas a ver. atención. ¿Sí? Sí, Sí. y justo eso he leído algunas frases al respecto de, creo que hasta las dijimos aquí, ¿no? Si no escuchas a tu mente y a tu cuerpo durante el día, te va a gritar en la noche. Ujú. Y por eso a veces no podemos dormir y le traemos dando vueltas y Sí, no vueltas se apaga el porque cerebro. todo el día estuvo así como, hey, estoy pensando esto, hey, necesito platicar con tal persona y resolver esto, pero como lo ignoramos y nos metimos en Ay, sí. hacer, o hago que no pasa nada porque no lo quiero enfrentar, pues en la noche, Sí. el Sí, insomnio a todo, ¿no? ajá, y yo sé que, y por ejemplo, hablando de lo que tú dices, se podrían resolver, por ejemplo, en mi caso, esos pensamientos podrían comenzar a resolverse si yo tuviera dos o tres conversaciones que estoy evitando, Ujú, ¿no? ujú, Y se pudieran resolver si yo tuviera, si yo diera el paso de algo que estoy pensando desde hace más de 6 meses que quiero hacer y ujú, que no hago porque me da miedo hacer, ujú. ¿no? Porque no quiero, Implica un riesgo. implica un riesgo. Ujú, Y no sé, pero de repente llega, más bien yo creo que es como tú dices, todo se va construyendo, es un suelo, ¿no? sí, sí. Hay traumas, hay decepciones, Ujú, etcétera, que dices, ujú, ya no te arriesgues, ujú, por favor. ujú, Parte de mí dice, ya no te arriesgues. Mi otra parte, porque yo soy una persona que me considero arriesgado, la otra es, pero siempre nos hemos arriesgado, ¿no? ujú, Vamos otra vez, no, ya me cansé, ya no ujú. quiero nada. Sí, Entonces la lucha interna es sí, cruel sí, 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 y te totalmente. lleva a las conductas de evitación. O sea, Claro. muchas veces no es, no sé, el diálogo interno, como tú estás luchando contigo mismo, es lo que te lleva a esas conductas también. Sí, sí, totalmente. Sí, y son crueles Ujú, esas, ¿cómo puedo decirlo? Esas adicciones, porque al final de cuentas, am, todo es interno, o sea, todo. no hay nada realmente externo, toda la tormenta está pasando en el Ujú. interior, ¿no? Sí, es que, o sea, no es lo que pasa, o sea, yo sé que esto está muy choteado, pues, pero Sí, sí, no sí. es lo que pasa afuera, sino cómo interpretamos eso que pasa afuera y cómo nos relacionamos con Sí. eso, ¿no? O sea, al final Pero nuestra muchas veces realidad ya tu interna, realidad interna ya está filtrando la realidad siempre igual. sí, y es que nuestra realidad interna se forma a través de nuestra relación con el exterior, ¿no? Mm, Entonces, como aprendimos a relacionarnos con el exterior desde pequeños, pues seguimos trayendo ese mismo filtro, esa misma
forma de entender la vida y mientras no nos permitamos observar eso y decir, creo que esto ya no me está funcionando, o sea, esta forma de ver la vida no, ya no se alinea con quien yo soy hoy, o ya, o no sé cómo soy hoy, pero ya no está vigente, o sea, definitivamente no me está llevando a hacer lo que quiero hacer, o no me está ayudando a ser la persona que quiero ser, etcétera. Entonces, pero sí, definitivamente la lucha es interna. Ok. Y tiene mucho que ver también con los límites personales que le ponemos a nuestro alrededor, o sea, a las personas, pero también que nos ponemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué tanto me voy a involucrar con esto? ¿Qué tanto voy a sacrificar como lo que te pasó ayer, qué tanto voy a sacrificar mi tiempo para hablar con esta persona? Que es muy válido, ¿no? O sea, conscientemente decidir, pues me voy a dormir tarde, pero está bien porque ahorita para mí es importante darle mi apoyo a esta persona. Pero y eso, tomar esa decisión consciente nos ayuda al día siguiente no estar, ay, qué tonto, ¿por qué hice eso? Sino decir, le di mi apoyo a una persona que me necesitaba y está bien, ¿no? Lidio con las consecuencias que eso tenga para mí hoy sin estarte autoflagelando. Sí, exactamente. Sin embargo, todo se empieza a complicar cuando, por ejemplo, las consecuencias arruinan otras metas, ¿no? Ponle tú, no solo es ay, me voy a sentir cansado hoy, sino voy a recurrir al azúcar, lo vas a arruinar. Estábamos en un régimen donde tienes que bajar el azúcar y el diálogo empieza, ese diálogo condenatorio. ¿Cómo tenemos que trabajar con eso, Sí, y eso también emana de nuestra relación con nosotros mismos que aprendimos en la infancia, o sea, ese diálogo autocondenatorio muchas veces viene de las condenaciones que escuchamos y recibimos de pequeños. Claro, o sea, yo todavía pienso, fíjate, a ver si conecta a alguien conmigo. Yo todavía pienso en mi boleta de primaria y todavía veo un 9 y me reprocho ese 9. Porque tuve un 9 en toda mi primaria. Entonces, el hecho de ver ese 9 es... Justo yo ayer estaba pensando en mi boleta de la universidad que saqué un 8 con un maestro y arruinó toda mi calificación, un 8. O sea, todo lo demás saqué 9 en adelante y ayer me acordé yo. Ay. Sí, pero tiene que ver con la autoexigencia. Exacto, y hay algo ahí asociado que te hace sentir vergüenza, frustración, malestar. Nuestras reacciones tienen mucho que ver con nuestro pasado. Ayer tuvimos una situación, mi esposo y yo, en la que los dos reaccionamos mal, ¿no? Y yo me observé y dije, creo que todavía hay ciertas cosas que creí ya trabajadas de mi infancia en la que, como ya lo he dicho, hubo mucho control, mucho, lo haces porque... Sí. Porque eso es lo que tienes que hacer y punto, ¿no? Ajá, sí. Porque Dios quiere eso. Una de nuestras gatitas está internada, está enferma. Por cierto, no compren las croquetas de Kirkland para animales. Es la segunda que se nos enferma del hígado por eso. Entonces, pues ahí les paso las de Costco. No las compren. Sí. Entonces me dijo, ¿me acompañas a visitar a la gatita que está internada? Entonces fuimos, se bajó porque no había dónde estacionarnos, yo iba manejando y entonces dije, no, mejor me quedo aquí porque me quedé atravesada así en la banqueta, no me podía quedar, etcétera. Y pasaron 20 minutos, 25 minutos, me mandó un video de la gatita, ¿no? De que ya había estado con ella, yo, ok, ya la vio, ya viene, ¿no? Y yo estacionada ahí en el sol y sin mucho que hacer y entonces empecé a pensar, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, en vez de estar aquí sentada sin hacer nada, podría haber hecho la comida de mañana, podría haber ido al súper, y entonces mi mente acostumbrada a hacer, o sea, que valora más el hacer que el conectar o el estar ahí acompañando a mi esposo, lo que sea, me empezó a traicionar. O sea, me empezó a decir todo esto, ¿no? Y ya van a ser las 6 y se va a hacer la hora pico y no voy a llegar. Y entonces cuando mi esposo bajó, yo le dije, o sea, le marqué, ya voy. Y entonces yo, ya contando los minutos, ¿no? Le marqué hace 5 minutos y todavía no. O sea, yo ya estaba. Sí, todo internamente. Pero tiene mucho que ver con mi lucha interna de que podría estar haciendo algo más útil. Porque ¿no? es lo que te enseñaron. Porque es lo que me enseñaron a ser útil, a ser productiva. Y entonces en un momento en el que no podía hacer nada y aparte estaba incómoda y estaba
dije, ¿por qué vine? Porque no vino solo, yo ni siquiera me bajé a ver a la gata, porque no, como que eso de ver los internados no me gusta. Ay, no, qué feo, pobrecito. Pero entonces él bajó, bueno, salió y yo ya estaba, o sea, ya estaba bufando, como dice. Como dice el buen Roger. Y él obviamente salió preocupado por el estado en el que vio la gatita, y entonces yo le dije, llevo no sé cuánto tiempo sentada aquí, no me avisaste y no sé qué y tal. Él ya venía con su malestar también, yo con el mío, entonces ya nos fuimos de malas a la casa y ya nos quedamos así como cada quien en su lado del ring, pero de ahí emanan nuestras reacciones, o sea, si yo no tuviera esta creencia todavía por ahí asomando su cabeza de que hay que ser productivos en vez de descansar o perder el tiempo Disfrutar o ese tiempo. disfrutar o Ajá. lo que sea, ¿no? No me habría amargado de la forma en que me amargué ayer, Sí, ¿no? Entonces, ese es el suelo, o sea, ese es el esa es suelo, así es. la tierra de esa reacción mía es que fui educada para creer que mi valor se Ujú. basa en mi productividad. Así es. Entonces, cuando no estoy haciendo nada y más en contra de mi voluntad, o sea, esa fue la Ujú. otra cosa, que es, tenía Yo que, no o sea, yo no quería, sí. quería, ajá, aunque yo accedí a ir, pero Sí, nunca sí, sí, dimensioné sí. cuánto tiempo podría ser y cómo iba a estar la situación del estacionado, o sea, todo eso, ¿no? Sí, Pero sí, al de final, o acuerdo. sea, si lo miro hacia atrás, o sea, me amargué por una tontería cuando realmente podría haberle dado otro tipo de apoyo a mi esposo, ¿no? Ujú. Entonces, tampoco es Sí. como por autoflagelarme, pero sí lo observo y digo, o sea, No es por una autoflagelarte, hora, pero 2 horas exacto, de amargarnos la vida, es parte porque del sí, autoconocimiento del que promueves, sí, ¿no? sí. Entonces, igual para él fue como, también le detonó otras cosas de no me apoyas y yo solamente causo problemas con mis Sí. animales, con mis cosas, si no te gusta te causo carga. Ese es su diálogo interno en el que Ujú. él también en vez de decir, pues entiendo que se amargó porque estuvo aquí en el sol 45 minutos, una hora, Todo tiene que ver también con él él. todo tiene que ver con él, entonces Ujú. también él reaccionó y también se fue Sí, a dormir triste y no sé qué, sí. pero a cada uno una situación bien idiota Random, sí. nos detonó cosas bien arraigadas de nuestra Suelo, infancia, de ¿no? nuestro De suelo. nuestro suelo. Entonces, Exactamente. mientras no trabajemos eso, cualquier experiencia en la que yo sienta que estoy haciendo algo en contra de mi voluntad o que me siento Ujú. atada, o sea, eso es lo que siento. Si lo puedo describir como una sensación, en una situación así me siento como que me atraparon las manos y no tengo opción, no puedo Ujú, hacer nada. ujú, ujú. Porque Sí, esa fue mi infancia en esta área religiosa, ¿no? No puedes hacer nada. sí, O sea, tienes que seguir reglas, tienes que sí. ser como te digamos, tienes que hacer lo que te digamos. Entonces, para mí, cualquier tipo de imposición, ya mucho menos. Pero cualquier tipo de Pero imposición luego, me luego te prende, hace, sí. sí. Esa no era una imposición, o sea, yo decidí Ajá, hacerlo, ajá. pero mi mente ya me empezó a decir. Entonces, ese es el suelo. Y Sí. todos lo tenemos con adicciones o sin adicciones, todos reaccionamos o muchas Todos veces tenemos un suelo, reaccionamos desde ahí. reaccionamos desde ahí y construimos nuestro árbol de adicciones de manera diferente Sí, o todos. de patrones de conducta y Ajá, de acción sí. a partir de eso. O sea, las ramas pueden no ser adicciones, pero es temperamento explosivo, Ujú, es temperamento o falta de poner límites. O ujú. sea, pueden ser un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Perfeccionismo, Ándale, el eh, perfeccionismo. autoflagelamiento, o sea, pueden Ese ser sí, un sí, montón sí. de cosas que no necesariamente son lo que calificaríamos con una adicción, pero son patrones que nos caracterizan y que por más que nos causen problemas, no podemos tan fácilmente cambiar, No. porque no es nuestra fuerza de voluntad. Eso. Son nuestros caminitos aprendidos desde, para mí, hace 35 años, ¿no? Entonces, Imagínate 48. Ahí está vamos. difícil. Está difícil, muy bien. Sí, caminitos aprendidos de años, Ujú, bien arraigados. ujú. Fíjate que ahorita que estabas hablando de eso, de tus reacciones y de dónde vienen, cómo es tan valioso el autoconocimiento, ¿no? Mi terapeuta, de las cosas que me dice con las que yo más debo trabajar es mi mente inflexible. Mi flexibilidad, mi flexibilidad, mi flexibilidad. Ujú. Eh, y ahorita pensando en el comentario que hice de esa boleta de primaria, para mí el 9 no era una opción, o sea, esa calificación no vale. Ujú.
Aunque muchos pudieran decir, no manches, o sea, Es un un 9 9. está genial, pero no es un 10. No vale. Ujú. Y él me decía siempre, piensa esto cuando seas inflexible. ¿Por qué lo otro no vale? ¿Por qué? Porque el hecho de que tú no puedas hacer algo o vivir algo de cierta manera como tú lo pensaste, Sí. significa que lo que sí puedes vivir no vale. Ujú. Trata de ver la realidad y de aceptar la realidad y de dialogar entre la realidad y tu ideal, ¿no? Ujú. Y llega a un acuerdo. Y esos son otros caminitos que él me dio como para tratar de lidiar con eso. Pero últimamente esas dos emociones sí han estado complicadas Sí. y creo que tiene que ver con que falta explorar un poquito el suelo, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, hay que regresar a terapia. Ujú. Aunque ya nos hayan dado de De alta, alta. tienes otra situación, Sí. algo nuevo, una Sí. crisis de alguna Claro. manera, porque nunca has lidiado con ese problema. Sí. Y a veces Entonces, también es ir a un tipo de terapia diferente. O sea, ajá, porque la porque no va a cognitivo-conductual, que fue mi explorar caso, tanto esa parte del suelo, ¿no? O sea, es sí, muy buena para lidiar con las ramas ajá, y las raíces a lo mejor, pero al suelo no se va tan profundo. O sea, la parte ujú. a lo mejor sistémica o algo así, eso es diferente. Entonces también ¿Constelaciones puede funcionar? puede ser constelaciones o algún terapeuta como un poquito más sistémico. Sistémico, Ujú. ok, Creo que puede ayudar. bien. Sí. Porque Sí, a sí, veces es como el enfoque también se centra en unas cosas y no en otras, que está ujú, bien, pero tiene su función cada tipo de terapia, ¿no? por eso promueves la terapia Holística, holística, o sí. sea, diferentes, ¿no? Sí, Enfoques. sí, cuando me dicen, ¿qué enfoque me recomiendas? Pues es que todos pueden funcionar, pero depende de lo Ajá. que quieras trabajar, ¿no? Sí, a veces trabajas una cosa y necesitas trabajar otra, ¿no? Otra, sí. Sí, yo hay personas que les digo, pues ahorita no estamos como para estarle escarbando al suelo, o sea, lo que necesitas ahorita son herramientas para lidiar con Ujú, estas cosas que están pasando aquí y luego ya nos podemos ir al suelo, ¿no? ajá. Em, o al revés, hay veces que sí se puede trabajar esto que yo digo, bueno, a la par que te doy herramientas aquí, trabajamos el suelo, pero hay Ujú, veces que es apagar crisis y fuegos y sí. lo que sea para después poder adentrarnos Ujú, al suelo o a veces la gente viene ya hablando del suelo, me di cuenta de esto, siento esto, estoy teniendo estos recuerdos y no es tanto un trabajo de ramas, ya sino trabajó de, un poco en el ajá, autoconocimiento, sí. entonces depende mucho de cada persona, pero sí yo soy partidaria de explorar diferentes enfoques, diferentes tipos, no casarte con una sola cosa. Ujú. Las terapias y los terapeutas tenemos una vigencia también de, ¿sabes qué? Ya Oh, qué trabajamos, yo interesante, le he sí. dicho a pacientes, ¿no? Creo que ya trabajamos lo que yo podía trabajar contigo. O sea, si lo doy de alta en un tema y me presentan otro tema, puedo decir, ok, seguimos adelante o sabes que te recomiendo esta Ujú, otra ujú, herramienta o ujú. esta otra cosa. Em, yo he cambiado de terapeuta de repente y sí digo, ese tema lo trabajé muy bien con tal, pero este otro creo que no lo podría haber trabajado a la profundidad que lo trabajé con este terapeuta, ¿no? O sea, Sí. entonces, flexibilidad también. Flexibilidad por todos lados Sí. sale para mí. Bien. am, ¿Qué le recomendarías? Bueno, yo sé que cada caso es un caso, Ujú, haciendo esa aclaración, ujú. pero para alguna persona que escuchando estos episodios dijo, creo que estoy usando esto como conducta de evitación, creo que estoy usando esto como una adicción, ¿qué le recomiendas dar en cuanto al siguiente paso? Pues creo que terapia, o sea, Punto número uno. ujú. ¿Por qué la terapia? ¿Qué le va a ayudar? Porque muchas veces solitos no alcanzamos a configurar, a entender ese árbol, ¿no? Y a configurarlo, o Mm, sea, entendemos como que aquí hay un punto, acá hay otro punto, pero no entiendo cómo se ujú. conectan y cómo este pensamiento me lleva a actuar de esta forma y herramientas, entonces, o sea, podcast y libro y eso pueden servir, pero para mí es necesario que alguien te refleje y te acompañe Te en ese acompañe. proceso, ¿no? Eso. De eso, de darte herramientas y a la par ayudarte a entender de dónde vienen y ayudarte a lidiar con esas emociones que van a ir surgiendo, porque no solamente son las emociones que tienes ahorita, Ujú, sino que lo que va a ir surgiendo
al ir modificando esas conductas, porque, ok, empezamos a disminuir tu uso del alcohol o empiezas a disminuir empiezas a poner límites a las personas, pero ahora que ya no le estás resolviendo la vida a las personas, ¿qué haces con tu ¿Qué tiempo vas libre, a no? O sea, hacer? ¿qué Sí, haces sí, contigo? claro, sí. Entonces, ¿Qué hago em, contigo? disminuir ciertas conductas sin trabajar la raíz deja huecos. O sea, ok, ya no estoy tomando, pero bien. entonces, ¿Qué ¿con qué hago? voy a sustituir eso, Ajá, no? O ajá, sea, ajá. ya no estoy apostando, ya no me estoy gastando todo mi dinero, pero entonces, ¿cómo aprendo a utilizar mi dinero de una forma sana? O Ujú. entonces, ¿qué hago con este tiempo libre? O Sí, ya no deja estoy huecos, tienes conectando la con razón. estas personas que me apoyaban Ajá. en la adicción y me sumergían en ella, ya corté relaciones, ahora ¿con ¿Qué? quién qué hago? ¿Cómo establezco relaciones sanas, no? Entonces, sí es un trabajo muy amplio el que se ¿Cómo tiene que no? hacer. Ujú. Sí, es demasiado amplio y hay que encontrar el sustituto adecuado. Sí, y hay algunos tipos de adicciones en los que sí recomiendo las terapias de grupo para adicciones, o sea, de Alcohólicos Ok. Anónimos o algún tipo de De los terapia 12 pasos, porque, así. ajá, porque sí el grupo, o sea, la terapia grupal ofrece un tipo de apoyo que a veces Ujú. la terapia uno a uno no ofrece, o sea, Y en solitario generalmente ahí hay estás. mucho compañerismo, escuchar las experiencias de otros que están pasando por lo mismo, o sea, quita mucho el tabú, la vergüenza, el estigma de que yo Mm, estoy mal y nadie más pasa por estas cosas. Generalmente tienes a alguien que te está procurando y cómo estás y todo eso que a lo mejor un terapeuta no va a hacer o sí. no lo vas a tener Iba a accesible decir, qué estrés. 24/7, sí, sí. Sí, claro. Entonces, hay personas a las que yo les he dicho, ¿sabes qué? Sí te puedo ver, siempre y cuando estés asistiendo a un grupo también. Ah, qué Son bien. casos específicos. Claro. Em, pero si para alguien es muy intimidante, a lo mejor o no es su momento, o no le gusta la terapia uno a Ujú. uno, buscar un grupo también Ayuda. es una muy buena ayuda y forma de comenzar. Ujú. Los grupos, depende quiénes sean, cómo los lleven, pueden ser muy buenos. Solamente no coincido en las etiquetas que se ponen en los grupos de Ah, AA, sí. generalmente de que ¿Qué tal? Mi nombre una está. Y vez adicto, soy. siempre adicto, o por ejemplo, esta cierto victimismo de que como soy víctima de la sociedad y entonces por eso soy así. Y es la enfermedad. Ajá, entonces hay ciertas cosas con las que no coincido, pero en Ujú. sí los 12 pasos creo que me parece algo muy bueno. Si lo pueden llevar a la par con una terapia individual, creo que me parece maravilloso. Hay Bien. casos en los que las internaciones también son necesarias, porque Cuando ya dependiendo está del en peligro la ambiente en vida donde están, también, cuando ¿no? están en Sí. peligro, cuando no logran, o sea, no logran dejar de utilizar por sí solos una sustancia que, Ajá. o Los está incluso está en dañando. riesgo la vida de las personas Así es. alrededor, Así ¿no? es. Porque También. pues bajo las influencias de ciertas cosas nos volvemos violentos o Sí. podemos hacer cosas que no Sí, te estamos vuelves conscientes, violento, ¿no? pones en peligro a los demás, o también cuando eres, por ejemplo, con una adicción como al juego, Sí, pues pones en peligro todo el patrimonio, todo el bienestar, sí, ¿no? De sí. las personas a tu alrededor. Sí, de hecho hay internaciones para codependencia, o sea, puedes entrar Mm, por codependencia, puedes entrar por adicción a las apuestas, al juego, a las drogas, lo que sea. A veces sí es necesaria esa a pausa, o sea, veces. el distanciarnos de ese ambiente y no tener acceso a eso, Ujú, para podernos desintoxicar de cierta forma. sí. Em, pero cada situación es diferente, ¿no? Y espero que con todo esto que hemos platicado se pueda entender un poquito que no se trata, no solamente las adicciones funcionan así, Mm, sino que si tú observas un patrón en tu vida que no te gusta, que te está causando problemas, que dices, siempre me relaciono con el mismo tipo de personas, o no sí. logro ponerme a mí mismo límites o no logro establecer una buena rutina, buenos hábitos de vida. Ujú, ujú, Muchas ujú, veces detrás del no poder poner hábitos saludables está ujú. el factor vicio, o sea que con Sí. los hábitos negativos estoy tapando algo, ¿no? Ujú, Entonces, no es solamente cosas así como radicales, sino si tú dices, no, pues es que no me administro, o sea, incluso lo que hemos hablado de finanzas, no logro administrarme, bueno, de fondo puede haber ahí una tendencia a gastar de más por lo que decíamos en el episodio de finanzas, por un ujú. vacío que estoy intentando Vacío. llenar, ¿no? Entonces, Porque finanzas son emociones. Todo se sí. conecta ahí. Sí. Entonces, aunque no a lo mejor entres en el
criterio de adicción, Ujú. todos tenemos conductas que nos causan problemas, ¿no? Conductas Eso. repetitivas que repetimos cada cierto tiempo o Ujú. patrones que decimos como que nomás por más que intento no No logro salgo de cambiarlo, allí, ¿no? sí. Y ahí es donde puede entrar la terapia en apoyo para entender de dónde viene, o sea, qué hay en esa tierra, qué hay en esas raíces y qué hacemos con ¿Qué ese está árbol en pasando? vez de Así estar es. desgastándonos corte y corte y corte la rama Ujú. que vuelve a salir Cada por aquí lunes o por cortamos la allá. rama y para el viernes ya salió otra vez, ¿no? Sí, así Digo, por es. esa tendencia de Sí, hacer cambios en hábitos los lunes sí, y que miércoles o sí. jueves, viernes ya se rompieron, Sí, ¿no? y no Bien. quisiera dejar de lado, Isra, las personas que conviven con una persona con alguna Oh, adicción o sí, conducta como esta, ¿no? sí. Si tu esposo es un gastalón o es adicto a a la pornografía o a las A apuestas las apuestas, sí. o a salir a beber o lo que sea, yo creo que un gran error que cometemos es esperar que esa persona busque ayuda. Esperar que toque fondo. Y nosotros necesitamos buscar ayuda porque Sí, convivir con eso también es pesado y claro, también tenemos que claro. ver cómo estoy conviviendo con eso y por qué estoy conviviendo con eso y aprender a lidiar con esas emociones también porque pues no es nada fácil, ¿no? Y No. aprender a poner límites sanos en el que sí, a lo mejor con todo y el dolor de mi alma, tengo que Ujú, dejar que esa persona toque fondo en vez de estar ujú. solapando y ayudando a que esa persona continúe De en ese acuerdo, hábito, ¿no? de A lo mejor mi acuerdo. esposo es un gastalón, pero ¿y si yo siempre saco para lo que falta? Si yo le completo, Estoy ándale. contribuyendo a su adicción. Lamentablemente Ujú, estoy siendo partícipe. Entonces, con con los hijos, ¿no? Los que tienen una adicción a estas mamás que se dicen, ay, le di dinero, pero para la comida. ujú. No va a comer, amiga, no va a comer. Entonces, Sí. o sea, se va a ir a comprar su droga, ¿no? Sí, claro. Entonces, necesitamos ayuda para sobrellevar el convivir con una persona que tiene una adicción, no solamente por la preocupación que eso causa, sino Ujú. porque hay formas en las que a veces estamos contribuyendo sin Sí, querer. contribuyendo sin querer, ya sea solapando o ya sea generando ambientes de más estrés. El Ujú. punto es ser conscientes de eso y buscar la ayuda para saber cómo ayudar bien Sí. o cómo también tú lidiar con Tú eso, ¿no? ayudarte a ti porque es una Exactamente. situación altamente estresante. Ujú. Y creo que de estos grupos de AA también hay grupos para familiares. Sí, Al-Anon. Sí, 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 lo digo porque conozco a una persona, a Erika, que la conocí ahí en una clínica y ella forma parte de esos grupos, o Sí, sea, de de los los de grupos de familiares, codependencia, ¿no? Sí, ajá, de sí. los de codependencia, así Ujú. es. Sí, y ahí ya se dividen en otros grupos como hay unos muy amplios que es cualquier tipo de adicción y hay unos que lo seccionan, ¿no? Por narcóticos o Ujú, alcohol o sexo o ujú. O sea, entonces realmente ayuda hay por todos lados. sí, O sea, sí. entonces nada más es Es animarse. cuestión de aceptar, que es Eso, lo principal que nos cuesta trabajo, es decir, es que realmente sí. no tengo control, ¿no? O Ajá, sea, no estoy pudiendo yo solo con sí. esta situación. Ujú, ujú. Y eso es lo que nos cuesta porque generalmente uno de los principales síntomas en una adicción es yo lo puedo controlar. Entonces, mientras no, digamos, necesito ayuda, pues va a estar medio difícil que salgamos de Sí, ahí. Ujú. que, Pero sí, que, ayuda y opciones hay, como siempre lo digo, me pueden buscar sí, no solo para pedirme cita conmigo, sino decir, tengo esta situación, ¿a quién me ¿qué recomiendas? ¿No? O sea, hago? Sí, no tiene que ser, no tengo que ser yo. ajá, Te puedo recomendar un terapeuta hombre, otro terapeuta en otra ciudad, alguien que cobre más, que cobre menos, de otro perfil, ajá. con una voz diferente o lo que sea, o un grupo, te digo, ¿sabes qué? Hay estos recursos o la verdad es que no sé, pero déjame investigarlo. Entonces también estoy abierta Sí, a eso, no solamente yo puedo ayudar, el punto es ayudar, ujú, ¿verdad? sino les puedo Dirigir a las personas. apoyar a buscar ayuda en otro lugar o con otra persona. De acuerdo. Muy bien. Pues un episodio en el que teníamos la idea de qué Ujú, hablar. ujú. No mucha planeación. Hoy no traje ni notitas. Ni notitas trajiste, pero creo que estuvo muy bueno, muy nutrido. eh, m- Ayuda a hacer conciencia y bueno, pues adelante a tratar con todo eso, porque lo único que puede pasar es que vivas una vida más Mejor. saludable Ujú, en todos los ámbitos, ¿no? Una ujú. mejor vida. Sí. Entonces,
hay beneficio en todo momento. Ujú. Bien. Grecia, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos y darnos toda esta información, A ti, Ray. por este espacio, porque realmente creo que ayudas a muchas personas, aunque tal vez no te des cuenta Ujú. directamente, Ujú. ¿verdad? Sí. Muy bien. Y para todos los que tuvieron el tiempo de escucharnos, lo agradecemos mucho. Ha sido un placer contar con su compañía. Hasta luego.